mi nombre es Andrés Calleja y el día de hoy te vamos a explicar nuestro libro que lleva por título Roma y su evolución. Hablándote más concisamente del primer capítulo que lleva por nombre La fundación de Roma, esta está constituida en el año 753 a.C., teniendo como protagonista a Rey Silvia, a Aeneas, a Ascanio, a Monitor, a Mulio y principalmente a los dos gemelos fundadores, los cuales son Rómulo y Remo. En el año 753, Rómulo estableció su primera ciudad, matando a su hermano Remo y enterrándola en Remoria, la cual era la ciudad que este segundo quería construir en el monte Aventino. Ya Roma establecida en el monte Palatino, Rómulo terminó por nombrar a los 100 primeros patres, los cuales serían las personas que lo ayudarían en la organización social y la organización política que en el futuro iba a constituir, teniendo este primer periodo por nombre la monarquía. Hablándote del segundo capítulo, que consiste en la organización social, esta se basa en el que Rómulo, al ver la población que ya existía en el monte Palatino, junto a los 100 patres decidió establecer a la sociedad, la cual consistía en los patricios, en los plebeyos y en los esclavos, siendo esta la menor. Pero hablando de los patricios, estas eran las personas que contenían las mayores riquezas y el poder político dentro de Roma, debido a que estos eran la descendencia de los 100 patres originarios. Estos también constituían el ejército romano, debiendo a este su mayor riqueza. Hablando de los plebeyos, estas eran las personas de clase media o la clase obradora, la cual básicamente trabajaba para los patricios, vendiéndole todo tipo de productos que estos hacían, siendo más un comercio informal. Los esclavos eran la clase social más denigrada e incluso no siquiera eran tomados como unas personas, sino como objetos, y los patricios simplemente los compraban, o estos eran prisioneros de guerra debido a las conquistas bélicas que Roma hacía. Por otro lado tenemos la clase derivada de los plebeyos, los cuales eran denominados clientes. ¿Quiénes eran los clientes? Estas eran las personas que, a diferencia de los plebeyos, tenían un derecho con respecto a un patricio, debido a que los plebeyos no consistían de ningún derecho debido a que no tenían una nacionalidad romana como los patricios. Yéndonos más a los clientes, estos ofrecían sus servicios en cualquier área que el patricio les pidiera a cambio de su protección y su economía, denominándose como ius patronum. Esta clase social fue creada por Rómulo al ver tanta discordia entre la clase patricio y la clase de los plebeyos. En el tercer capítulo de este libro hablaremos sobre la organización política, empezando por el primer periodo instituido en el año 753 a.C., el cual era denominado la monarquía, y este se divide en tres entes, los cuales eran el rey, el senado y los comicios. Hablando del rey, este era la máxima autoridad en esta región, denominado así el máximo pontífice y el jefe judicial tanto en lo civil como en lo criminal. Cuando este muere, es reemplazado por un interrex, el cual era un miembro del senado. En el senado tenemos funciones como el autoritas patrum, el cual era la toma de decisiones que pasaba por encima de cualquier refutamiento que pueda tener el rey. También legislaban y tenían un proceso llamado interregnum, el cual era la decisión del nuevo candidato al rey, mientras que estos se rotaban en el mismo puesto. En los comicios tenemos los comicios curiados, los cuales son aquellas asambleas que están constituidas por las curias y tienen funciones políticas como la intervención al nuevo rey y las aprobaciones del abrogatio, el testamentum y la cooptatio. En los comicios calados tenemos los entes de índole religiosa, solamente se basaban en esto y en la toma de decisiones sobre las ceremonias, nominadas por un lictor. En los comicios centuriados tenemos aquellas personas que solamente legislaban acerca de las guerras, la toma de decisiones sobre a dónde iban a atacar, cómo sería, o si iba a haber alguna paz o iban a seguir simplemente la guerra. Hola, mi nombre es Carlos Calleja y yo continuaré hablándote acerca de la organización política de este libro, en el cual se basa en la antigua Roma. Para empezar, te hablaré acerca de lo que es la República. La República
nació en el año 509 a.C., debido a los conflictos que surgieron entre los plebeyos y los patricios. Los plebeyos buscaban obtener más derechos para ellos mismos debido a que los patricios solo pensaban en ellos y en su egocentrismo. Esto llevó a cabo el nacimiento de tres etapas. La primera es la república aristocrática, por medio de la cual los patricios obtuvieron todo el poder en conformando el Senado. El rey solamente era un nombre, porque el poder militar, judicial y político lo obtuvo el Senado. Posterior a esto nace la República Democrática, en la cual ya no existían reyes, sino que existían cónsules. El Senado solamente se basaba en legislar y los plebeyos lograron grandes cosas, entre ellos la creación de las magistraturas. Podemos hablar entre ellas la creación de la Concilio Plebis, en la cual estaba conformada por todos los plebeyos, y esta era una asamblea en la cual ellos mismos podían legislar, aprobar leyes para el beneficio de sus personas. Y también la creación de lo que se llama la tribuna de la plebe, en la cual todos los plebeyos podían defender y podían llevar a cabo los actos necesarios para que sean válidos sus derechos. Por último, podemos hablar acerca de lo que es la república decadente. En esta hablamos de cómo Roma como república empezó a decaer, ya no existen cónsules, ya no existen reyes, y el Senado solamente se basaba en legislar. En esta, Roma dejó de ser como república debido a que ya había abarcado mucho territorio y necesitaban avanzar. Esto llevó a cabo la creación de lo que es el triunvirato. Esto fue el proceso de transición de Roma como república al imperio. Roma nace como imperio y se habla acerca de que el imperio fue el proceso que llevó a Roma a la mayor riqueza política, económica, social y militarmente, ya que en medio del imperio Roma, mediante guerras bélicas, llegó a conquistar muchos territorios. Por medio de la guerra, de los combates que ellos liberaron en contra de todos los bárbaros. En este imperio se lograron grandes cosas, tantas que Roma se vio en la necesidad de delegar. El emperador se vio en la necesidad de delegar trabajos, creó a los gobernadores de las provincias, donde conquistaban territorios, anunciaban una capital y allí nombraban un gobernador. Por último, podemos hablar acerca de la división y la caída de Roma. La división consta de cómo Roma fue dividida en dos, este imperio fue dividido en dos. Podemos hablar de un imperio romano oriental y de un imperio romano occidental. La capital del imperio occidental continuaba siendo Roma. La capital del imperio oriental era Constantinopla. Los mismos, debido a la corrupción, debido al alto poder militar de Roma, el cual se salió de las manos de sus autoridades, llevó a la caída de la misma. Muchas gracias.